Muy buenos días, mis amados. Bendiciones, bienvenidos, bienvenidas a Conceptos Adecuados de Edificación. Le habla su hermano, Pastor Luis Fernando Graciano. Para mí es un placer inmenso poder estar con todos ustedes, estar conmigo. Para mí es un gran honor poder compartir, estudiar juntos esta porción Baishalat, que es maravillosa, que hay unas ideas impresionantes que quiero compartir con todos ustedes, esperando lo que esperamos siempre, que sea de bendición para ustedes. Así que nada, vamos a dar formalmente inicio a esta porción de hoy, que le hemos llamado esta porción, este comentario de la porción Baishalat, le hemos llamado, ya no será llamado Jacob. Esto es un llamado al corazón. Esto es un llamado a la transformación. Un llamado a un autodescubrimiento de quién eres, qué Dios ha hecho en tu vida, que inicies un camino maravilloso hacia la gloria, hacia la redención total, como dicen los místicos, al tikkun haolam, a la rectificación total de toda tu vida, a una reconexión en el reino de Dios también puede decirse. Así que vamos a comenzar el tema, ya no serás llamado Jacob. Mire, voy a iniciar diciendo esto. Hay un hecho de esta parashá que me llama mucho la atención, pero que también ha llamado, basado en lo que he estudiado, ya ha llamado la atención a la mayoría de los comentaristas de la Torá. Y es la idea de que después de la lucha de Jacob con un adversario que no es nombrado, este le dice a Jacob, tu nombre ya no será Jacob, será Israel. Escuche por favor, pues ha luchado con lo divino y con los hombres y has prevalecido. El escenario es importante aquí porque note que Jacob era un hombre que toda su vida dependió de sus habilidades. Fue un hombre que siempre buscó su propio mundo. Fue un hombre que aunque tenía un destino llamado por Dios, era una marca divina sobre él, un sello de Dios, él siempre actúa a su forma. Yo siempre le voy a llamar a esto evangelio según San yo. Note por favor aquí que aquí sucede algo importante en esta interacción con este personaje que irrumpió en la noche. Note el escenario. Después de muchos años, Jacob se iba a reencontrar con su hermano Esaf, un hermano que era un antagonista, por así decirlo, que cuando él huyó por consejo de su madre, era posible que su hermano lo matara. Después de muchos años en el exilio, él retorna a su tierra y va a reencontrarse con su hermano. ¿Y qué pasa? En el medio de este día de angustia para encontrarse con su hermano, Jacob entra a orar y comienza a orar. Y en medio de la oración se encuentra con un personaje y él comienza a luchar con este personaje. Y es ahí donde este personaje le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Entonces Jacob le dice, yo me llamo Jacob. Entonces el ángel le responde lo que estamos tratando de decir aquí en Génesis 32:29. Tu nombre ya no será Jacob, sino Israel, pues has luchado con lo divino y con los hombres y has prevalecido. Note aquí algo importante. Este cambio de nombres no ocurrió una, sino dos veces nada más en la escritura. Y después del encuentro con Esaf, del episodio de Dina en Shechem, ¿se acuerda? El Eterno le dijo a Jacob que fuera a Betel y ahí se lee la Torá. Lo siguiente, Génesis 35:9-10 dice, Dios se apareció a Jacob otra vez cuando vino a Padan Aram y le bendijo. Tu nombre es Jacob, le dijo. Tu nombre no será Jacob, sino Israel. Dios le repite aquí, 3 versos más adelante, y dice, y le llamó su nombre Israel. 3 versos más adelante de ese encuentro con ese ángel del Señor, también Dios le repite nuevamente, por segunda ocasión, que su nombre ya no será Jacob, sino que su nombre era un nombre nuevo. Entonces se llamaría Israel. Así que prestemos atención. Lo primero que hay que notar, en primer lugar, hay que saber que esto no es solo un ajuste de un nombre.
ya que existía, cambiándole o agregándole una letra. ¿Vio? Eso era lo normal en el mundo bíblico. Por ejemplo, como cuando Dios le cambió el nombre a Abraham y le añade una G del tetragramatón y se convierte en Abraham con la H. O de Sarai, que se convierte en Sara porque le agregó también una G. No es el caso aquí. Es un nombre completamente nuevo, como para señalar que representa un cambio completo de su vida, pero especialmente el punto central que Dios quiere que nosotros hoy entendamos es el cambio de carácter. Dios está buscando es un cambio de carácter en nuestras vidas para poder recibir lo divino, para poder recibir el llamado, para poder recibir la materialización de la bondad divina, para poder recibir todo lo que Dios quiere. Se necesita, amados hermanos, un cambio de carácter. En segundo lugar, después del primero, como ya hemos visto, el cambio de nombre no ocurrió una vez, sino dos. Y en tercer lugar, y esto es lo más llamativo de todo esto, después de decir dos veces que su nombre ya no será Jacob, la Torá continúa llamándole Jacob. Y aquí hay un dilema importante que debemos meditar. Y la pregunta es ¿por qué? Notamos que Dios mismo, después que le cambia el nombre, dos veces en las Escrituras, refiriéndose a esto a una confirmación de lo que Dios quería para él. Entendiendo que Dios tiene un ideal para cada uno de nosotros. Tanto para Jacob, pero también para todos, tiene un camino prescrito, tiene una trayectoria que Él quiere que caminemos. Y ese es su camino tipificado en la vida de Yeshua. Yeshua es el camino, la verdad y la vida. ¿Qué pasa? Vemos que luego de cambio el nombre, esto es interesante, Dios lo sigue llamando Jacob. Preguntas por qué, vamos a ver por qué. También nosotros cada vez que oramos a Dios, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, preguntamos cómo es posible si la Torá nos dice dos veces que ya su nombre no se llama Jacob, ¿cómo es que Dios le llama de nuevo? Por ejemplo, un gran sabio, meditando en esta idea, llamado Radak, él sugiere que tu nombre ya no será Jacob, esto que implicaba que tu nombre no será solo Jacob, tendrás también otro nombre. O sea que tendría alternativamente dos nombres. Esto es ingenioso, ¿eh? Esto es maravilloso, este pensamiento, pero está lejos de ser el sentido llano, especial del texto de lo que está diciendo la Torá. De acuerdo a Seforno, también un gran sabio que dice, en la era mesiánica, tu nombre ya no será Jacob. Y también cuando meditamos en esto es difícil, ya que es en tiempo futuro, tal como se lo usa en la Torá, implica un futuro cercano, no un futuro distante, a menos que se le explique o explicite específicamente. Pero cuando observamos, este es solo uno de los misterios o de los muchos misterios respecto al carácter de Jacob y su interacción, su relación con su hermano Esaú. Note por favor que es tan difícil entender las historias sobre ellos, que para que tenga sentido en la tradición del pueblo de Israel, debe agregar una gruesa cuota del Midrash que hace que Esaú sea casi el malvado perfecto y Jacob casi sea el justo perfecto. Claramente ese Midrash es necesario para propósitos educativos, didácticos, que es lo que quieren transmitir los Midrashim, que son alegorías de las historias bíblicas. Esaú, por el caso de Esaú y Jacob, tal como lo presenta la Torá, son demasiado complejos como para hacer el tema de simples lecciones morales para las mentes jóvenes. Por eso, el Midrash nos da un mundo en blanco y negro, como explica el gran sabio Maharaj Jabez. Note, por favor, que contrariamente, el texto bíblico es mucho más sutil, porque él quiere hablar cosas puntuales.
La mente de Dios es puntual, es directa. Allí no dice que Esaf era malo literalmente, no lo dice, y que Jacob era bueno, no dice así. Más bien muestra que eran dos clases diferentes de seres humanos. El contraste entre ellos es como el que Nietzsche, por ejemplo, hizo entre las figuras griegas de Apolo y Dionisio. Apolo, por ejemplo, para Nietzsche, representa la razón, representa la lógica, el orden, el autocontrol. Para Dionisio, para Nietzsche, Dionisio representa la emoción, la pasión, la adrenalina, la naturaleza, el salvajismo, el caos. En las culturas apolíneas valoraban la moderación y la modestia, mientras que los dionisíacos apuestan por la ostentación y el exceso. En este caso, entonces, Jacob es apolíneo y Esaf es dionísico. O tal vez puede ser que Esaf represente el cazador, considerado como un héroe en muchas culturas antiguas, pero que en la Torá, que representa la ética agraria, la ética pastoral de agricultores y pastores, con la transición de cazador-recolector a agricultor y pastor, el cazador ya no es un héroe, sino que es visto como una figura violenta, específicamente como se combina, como en el caso de Saf, con un temperamento susceptible, volátil. No se trata, por tanto, de que Saúl sea malo, en otras palabras, o que Jacob sea bueno. Eso no es lo que quiere decir la escritura abiertamente, sino que Esaú representa el mundo que era, mientras que Jacob representa, aunque muchas veces de manera tentativa y temerosa, un nuevo mundo a punto de nacer. ¿Vio? Un nuevo mundo a punto de resurgir, cuya espiritualidad sería radicalmente diferente, radicalmente nueva y desafiante. El hecho de que Jacob y Esaú fueron mellizos es fundamental. Este concepto, este motif es utilizado recurrentemente en las escrituras, de pares en las escrituras, para darnos estas mismas ideas. En esta generación que estamos estudiando, en esta porción de Shalach, estamos estudiando a Esaú y a Jacob, que representan este prototipo, este motivo literario dentro de la Biblia. Su relación es uno de los casos clásicos de hermanos. La clave para entender su historia es lo que René Girard llamó, escuche bien, este gran pensador le llamó el deseo mimético. El deseo mimético. Aquí póngame mucha atención porque quiero introducir ahora el tema central de lo que yo quiero decirle hoy a usted. Él decía que el deseo mimético era ese deseo de tener lo que el otro tiene. Es el deseo, el anhelo interno de querer lo que otro posee, de ser lo que otro es, porque lo tiene. Otro tiene algo que yo no tengo, yo lo quiero. Una persona es de una forma y yo quiero ser como él. En definitiva, el deseo central es ese deseo, esa ansia interna de ser otro que no eres tú. Y esto es lo que significa el nombre Jacob, mis amados. Es el nombre que adquirió porque nació aferrado al talón de su hermano Esau. Note bien, por favor, que en la religión, pues los círculos religiosos dicen que Jacob significa el que se agarró, el engañador, y eso no es cierto. La palabra Jacob significa el que se agarró del talón. Esa fue consistentemente su postura, su forma de vivir durante los eventos claves en el comienzo y desarrollo de su existencia. Por ejemplo, él compró a su hermano el derecho de la primogenitura. Él vistió las prendas de su hermano. A pedido de su madre, recibió las bendiciones de su hermano. Cuando su padre le preguntó, ¿quién eres tú, hijo mío? Él respondió, yo soy Esaú, tu primogénito. ¿Qué estamos viendo? Bueno, estamos analizando. Literalmente, esta es la centralidad de toda la clase de hoy. Era que Jacob era un hombre que quería ser Esaú. La Biblia está diciendo que este deseo mimético, esta proyección en el otro, que se generó en Jacob por ser Esaú, era el norte de su vida. La idea de todo esto era que Jacob quería ser su hermano.
Ahora la pregunta es ¿por qué? Y la respuesta es muy clara. Era porque Esaú tenía algo que Jacob no tenía. Escúcheme por favor esto. Esta es la esencia de todo en la existencia de mucha gente. Era que Esaú tenía lo que Jacob no tenía. Él tenía el amor de su padre. Escúcheme por favor. A él le carecía algo interior. Jacob adolecía del amor de su padre. Isaac amaba a Esaú, dice la escritura, y Ribca amaba a Jacob. Note por favor que la Biblia es clara cuando dice el por qué Jacob amaba. Por eso sería otro tema. No quiero enfocarme ahí. Eso sería otro tema, pero ese era el motivo. Y el motivo del amor que tenía Jacob por Esaú era porque Esaú le daba algo. Pero cuando dice que Ribca amaba a Jacob, no había ningún motivo. Y este es el ideal del amor. Parece que Jacob necesitaba el amor de su padre. Todo esto cambió con la lucha entre Jacob y el extraño desconocido. Cuando entra este Malak, entra este ángel que ya se ha identificado, en la tradición hebrea enseña que este ángel literalmente era el ángel de Edom, era el ángel de Esaú. Y este ángel comienza a luchar. Este extraño comienza a forcejear con él. Y ahí fue entonces cuando le dijeron que su nombre sería Israel. La explicación que se da a su nombre es: porque has luchado con lo divino y con el hombre y has prevalecido. Esto también resuena en otros dos sentidos. ¿Cuál? Primero, el zar. La palabra zar significa realeza. La palabra zar significa príncipe. De igual manera, la palabra lashar significa recto. Ambas cosas hacen un contraste marcadamente con el nombre Jacob, que significa o que se traduce como Akef, el que se agarra del Akef, o sea, el que se agarra del talón de su hermano. La pregunta es, ¿cómo debemos entender lo que le dijeron a Jacob? Primero el extraño, este ángel maravilloso, y luego Dios. No como una declaración, sino como un pedido. No como un mandato, mis amados, escuchen, esta es la enseñanza, sino como un desafío, una invitación a nosotros. Es una invitación para que nosotros reflexionemos en cómo debemos vivir en la vida. Y no debe leerse como tu nombre ya no será Jacob sino Israel. Y en cambio lee, escucha bien, el original dice que tu nombre ya no sea Jacob sino Israel. Lo que significa, la enseñanza que Dios quiere entregarnos hoy es: actúa de forma tal que la gente te llame de esa manera. Que lo que la gente ve en ti, por lo que hace, demuestre a quién Dios le sirve. Vive una vida de tal manera que la gente sea desafiada a reconocer que en ti está Dios. En otras palabras, sé un príncipe, sé una princesa. En otras palabras, Jacob, ya no eres Jacob, eres Israel, eres de la realeza. Ya no eres el que se agarra, el que se esfuerza por su propio mérito, el que persigue sus propios ideales, el que siempre le echa mano a las cosas, el que siempre tiene su iniciativa propia. No, sé recto. En otras palabras, ya no seas, no trates de perseguir ser otro. No persigas ser lo que es el ideal tuyo, que no persiga más tu ideal de ser Esaú. Sé tú mismo. En otras palabras, no anheles ser otro. No anheles ser otro. Esto resultaría un desafío, mi amado. Esto es el desafío. Resulta en un desafío no solo entonces, sino muchas veces en el futuro del pueblo de Israel, el pueblo de Dios, que somos todos nosotros. Permítame poner el ejemplo de Israel. A menudo los israelitas estuvieron satisfechos de ser ellos mismos. Se sentían bien siendo israelitas. Se sentían bien siendo judíos.
pero de vez en cuando estuvieron en contacto con civilizaciones cuya sofisticación intelectual, por así decirlo, cultural también e incluso espiritual fue innegable. Eso le hizo sentir incómodos, inferiores, como un pueblito, pueblerinos enfrente a una gran civilización que visita por vez primera la ciudad. Los judíos cayeron en la condición de Jacob. Querían ser otra persona. El llamado hoy es que no seas otro. Note por favor que Israel, la primera vez que se oyó esto en las palabras del profeta Ezequiel, que dijo: nosotros queremos ser como las demás naciones. Escuchen, lo escuchó. En Ezequiel 20:32 dice: nosotros queremos ser como las demás naciones, como los pueblos del mundo que sirven a madera y a piedra, pero lo que tienen en mente nunca ocurrirá. ¿Se acuerda usted también que dice el profeta Ezequiel, Jeremías, que se conviertan ellos a ti, no tú a ellos? En el caso de Babilonia, por ejemplo, el pueblo encontró un imperio impresionante, cuyo poder militar y económico contrastaba radicalmente con su propia condición de exiliados derrotados. Eso lo intimidó, eso le hizo a ellos querer ser Babilonia. Algunos quisieron dejar de ser judíos y convertirse en otra cosa, en otras personas. Y esto volvimos a ver en los días de los griegos también. Algunos judíos se helenizaron, ¿se acuerdan? Reconocemos esto en los nombres de grandes sacerdotes, como por ejemplo el sacerdote Menelao o el sacerdote Jasón. La batalla contra esto es la historia de Hanukkah, ¿se acuerda? Lo que celebramos en Hanukkah tiene que ver con esto, con esta asimilación de querer parecerse helenistas. Algo similar ocurrió también en Roma, en la época del Imperio Romano. Josefo, por ejemplo, fue uno de los que se pasaron al otro lado, aunque siguió en cierto grado defendiendo el judaísmo. Esto volvió a ocurrir durante el iluminismo. Los judíos se enamoraron de la cultura europea, los filósofos como Kant, como Hegel, poetas como Goethe o Schiller, también músicos como Mozart, como Beethoven. Algunos fueron capaces de integrar esto con su fidelidad al judaísmo, como un credo y como su obra. Figuras como el gran rabino el Samson Rafael Hirsch y Nehemia Nobel. Pero otros no lo hicieron. Otros se quedaron siendo judíos. Muchos de ellos dejaron el rebaño, cambiaron sus propios nombres, ocultaron su identidad. Nadie tiene derecho a criticar lo que hicieron. No es una crítica que estamos haciendo hoy, pero es una meditación de no querer ser otro. El impacto combinado del desafío intelectual, el cambio social, la presión social, como se llama, el antisemitismo incendiario fue inmenso. Es lo mismo que padecemos nosotros en las raíces hebreas. Que del lado del cristianismo nos llaman que somos judaizantes, que somos unos herejes. Todo el mundo inmediatamente tú dices que guarda Torah, que comes limpio, que caminas rectamente en la Torah. Te dicen que tú eres un judaizante, un hereje. Te sacan de su círculo. Eso pasó ahí también. Eso pasó con el judío a través de la historia. Sin embargo, esta fue una respuesta de Jacob, no de Israel. Cada vez que usted elige lo contrario a lo que Dios establece, lo contrario a lo que Dios te nombra, lo contrario a lo que Dios te llama, lo contrario al ideal divino para ti, tu caminar en Dios, tú estás caminando siendo Jacob, no siendo Israel. El llamado aquí hoy es que camines como Israel, que seas tú mismo, que camines basado en lo que has creído, que levantes tu cabeza. La Biblia dice literalmente que Él levantó nuestra cabeza, nos dio dignidad, nos dio honor. Quiero también señalar que también sucede hoy en grandes sectores del mundo judío. Los judíos obtuvieron grandes logros. El judaísmo, como algunas excepciones notables, no logró tan buenos resultados. Y hay judíos en los puestos más altos prácticamente en todos los campos del haber mundial. Pero muchos de ellos han abandonado su herencia religiosa o son indiferentes a ella. Para ellos, ser judío es una simple etnia, demasiado débil para transmitirla al futuro, demasiado vacía para inspirar. Es por esa razón que esperamos mucho tiempo por lo que tenemos hoy y que nunca antes tuvimos de forma simultánea
en toda la historia judía. ¿Qué es eso? ¿Qué le adolecía al judío que hoy lo tiene? Soberanía e independencia en el Estado de Israel. Tienen libertad e igualdad en la diáspora. Y aunque hay muchos retos contra ellos todavía, como el odio, ellos han sobrepasado todo eso y ya tienen su lugar de existencia, su lugar del mundo. En otras palabras, el pueblo de Israel ha recibido casi todo lo que pidieron cientos de generaciones de nuestros antepasados. La pregunta es, ¿realmente desperdiciaron la oportunidad? ¿Pueden ser ellos Israel? ¿O mostrarán para su vergüenza que todavía no han salido del nombre Jacob? La persona que quiso ser otra persona. Jacob muchas veces tuvo miedo porque no estaba seguro de quién quería ser. Tuvo temores a los retos del mundo porque no sabía quién era. Si él mismo o su hermano. Por eso, escúcheme por favor, Dios le dijo, Dios lo marcó como un antes y un después. Tu nombre ya no será Jacob, sino Israel. Es por esa razón, escúcheme por favor, que cuando usted tiene miedo, así como Jacob en su vida tuvo mucho miedo, cuando no estás seguro de quién eres, esta es la enseñanza de hoy. Eres Jacob. Cuando tú no tienes miedo, cuando tú no sabes quién eres, cuando no tienes la identidad segura, cuando tu vida está marcada por lo que otro dice, por lo que otro hace, cuando tú quieres emular a otro, cuando tú persigues el ideal de otro, no el tuyo propio, no el que Dios te estableció, actúas como Jacob. Pero cuando eres fuerte, cuando eres resiliente, cuando te expresas en tu individualidad, cuando vienes a proyectarte a ti mismo como quien eres, quien realmente eres, eres Israel. El hecho de que la Torá y la tradición todavía utilicen la palabra Jacob luego de que Dios le cambie el nombre, no solo Israel, nos indica, aquí viene la respuesta, que el problema no ha desaparecido. En otras palabras, todavía, aunque estamos en la fe, no, estamos en las raíces hebreas y guardamos Torá y comemos limpio, podemos quizás muchas veces en nuestra vida modificarnos de Israel a Jacob. El reto hoy es no cambiar de identidad, ser Israel, ser constante en este camino, ser constante en ese nombre Israel, el ideal. Esto nos indica que el problema entonces no ha desaparecido. Jacob parece haber luchado con esto durante toda su vida y eso es lo que estamos haciendo nosotros en el día de hoy. Y todavía seguimos haciéndolo. Hace falta mucho coraje y ese es el llamado de hoy para ser diferente. Tú fuiste llamado a ser distinto. Tú no eres igual que el mundo. Tú no eres igual que el cristiano. Tú eres distinto. Tú eres Israel. Parte de una minoría, parte de una contracultura. El reino de Dios es una contracultura. Es lo que enseñó Yeshua, ¿se acuerda? Inclusive hay un libro muy interesante que les recomiendo llamado El reino de Dios, de un gran escritor cristiano llamado John Todd, que es un análisis profundo del Sermón del Monte. Cuando usted ve el Sermón del Monte, bueno, tenemos una charla que hablamos de eso desde el punto de vista hebraico. Le invito a que lo vaya a escuchar en nuestro canal. Mire, ahí habla de que la fe, la verdadera emuná, este caminar de la Torah, es una contracultura. Va a ir contrario al mundo. Note, por favor, que es fácil vivir en el momento, como Esaú. Eso es lo fácil. O ser como todos los pueblos del mundo, como dijo Ezequiel. Y yo creo que el desafío presentado por el ángel es el desafío que todos nosotros debemos, Dios nos está haciendo en el día de hoy, en este estudio. Esto tiene eco hoy en la actualidad, en nuestras vidas. ¿Somos Jacob, avergonzados de quiénes somos? ¿O somos Israel? Somos de esos que tienen el coraje,
la capacidad de mantenernos de pie y caminar erguidos con la frente en alto por el camino de la fe que Dios nos ha legado. O seremos siguiendo y seguiremos siendo un creyente del montón. Seguiremos caminando de manera automática, sin prescribirnos al ideal de Dios. Seguiremos siendo las mismas personas día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, cada ciclo de Torah. ¿Seremos los mismos o seguiremos nosotros, asumiremos el reto y escuchar el llamado y ese eco de las palabras que resuenan en esta porción Baishalat, que dicen, que nos demuestran el ideal de Dios, que demuestran y nos enseñan el camino que nosotros debemos seguir? Tu nombre ya no será Jacob y no Israel, pues has luchado con lo divino y con los hombres y has prevalecido. ¿Cuál camino quieres elegir? Esta es la respuesta hoy que debes darte a ti mismo. ¿Quieres seguir siendo Jacob? Cada vez que te humillas, cada vez que te burlas de alguien, cada vez que engañas, cada vez que produces idolatría, cada vez que haces bodazará, cada vez que no guardas Shabbat, cada vez que comes cerdo, por así decir ciertas cosas, cada vez que no eres honesto, cada vez que no eres paciente, estás siendo Jacob. ¿Ese es tu ideal? Tú fuiste llamado a ser Israel, el de la realeza. El reino de Dios es una cultura que crea reyes. El reino de Dios es una cultura de excelencia ritual, de excelencia, perdón, moral y ética, de una transformación total de la existencia, que una persona que ama a Dios totalmente, una persona que ama a su prójimo como a sí mismo. Cuando lleguemos al grado de amar a Dios sobre todas las cosas, y lo podemos hacer cada día, ya que la fe verdadera es la ideal de convertir lo cotidiano en espiritual. Cuando tú envuelves a Dios en lo que haces, cuando tú envuelves a Dios amándolo totalmente, y cuando tú te proyectas de una manera altruista para beneficiar a tu hermano, está siendo Israel. ¿Qué prefieres? ¿Ser Jacob? ¿Continuar siendo Jacob? ¿Continuar siendo, viviendo en la Shonará? ¿Quieres continuar todavía defraudando? ¿Quieres todavía procrastinar? ¿No quieres administrar correctamente los recursos que Dios te ha dado? ¿Continúa siendo perezoso? ¿Continúa siendo, te airas fácilmente? ¿Pierdes la paciencia fácilmente? ¿No eres un buen esposo? ¿No eres una buena esposa? ¿O quieres ser Israel? ¿Quieres ser una persona honesta, una persona que produzca el fruto del Espíritu, una persona que ame a su hermano más que a sí mismo, una persona que piense en los demás, una persona que le sirva a los demás, una persona que se integre a producir el fruto debido del reino de Dios? ¿Qué es lo que significa ser Israel? La idea es, tu nombre ya no será Jacob, el que se agarra del talón, el que vive por sus propias fuerzas, en la ley de la selva, el que hace todo a su manera. ¿O quiere ser Israel, el que reconoce que siempre vivió de una forma que Dios no quería, que pensó, que actuó, que habló como Dios no quería, pero que ahora, al encontrarse con lo divino, necesitamos un encuentro con Dios. Al encontrarse con lo divino, su vida se transformó, su vida fue cambiada y se convirtió en Israel. Gracias, mis amados. Gracias por escuchar estas palabras breves, pero poderosas. Esperamos que sea de gran bendición para usted. Me despido, de verdad. Ha sido un placer. Nos encontraremos o nos reencontraremos en otra charla el próximo Shabbat. Esperamos que Dios nos hable y que tengan una gran Shabbat. Disfrute, sirva a Dios, vaya a su congregación, adórele. Y esta semana, lo que ha aprendido, póngalo por obra.
todo lo que le venga a su mano, hágalo. Y así prosperarás. Un abrazo para todos ustedes. Shalom, shalom.